sobre el conocimiento y el método científico. Es importante que comprendamos qué significa el proceso del conocimiento. En primer lugar, el ser humano es curioso por naturaleza, ¿cierto? Y gracias a esa curiosidad que tenemos, ¿no?, cada ser humano se ha desarrollado la capacidad de investigar, ¿cierto? La curiosidad del ser humano nos lleva a ¿qué? A hacernos preguntas como ¿cómo es? ¿No es cierto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y el para qué de la naturaleza de los objetos y seres que se encuentran a nuestro alrededor. ¿Quién no se ha hecho una pregunta, por ejemplo, cómo es la producción de papa? ¿Cuándo se produce? ¿Dónde se produce? ¿Por qué se pudre la papa? ¿No es cierto? Entonces, son preguntas que surgen del ser humano por la curiosidad. O por qué el sol sale por tal lado y no sale por el otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, el proceso del conocimiento involucra a ese ser en ese aspecto de curiosidad. Y en ese proceso del conocimiento hay niveles, ¿no es cierto? Donde es el sujeto que busca el conocimiento en una realidad determinada, como estamos observando, ¿no es cierto?, va a hacerlo en distintos niveles del conocimiento. Algunos vamos a hacerlo desde un punto de vista empírico, ¿no? o conocimiento vulgar, como se conoce, es decir, ¿no? Otros lo van a hacer mediante el uso del conocimiento científico, otros van a tratar de interpretar y conocer cómo es esa realidad mediante la interpretación filosófica, otros dirán, no, a mí me interesa conocer la realidad desde el punto de vista teológico, etcétera, etcétera. Es decir, hay distintos niveles de conocimiento. Pero dentro de esos distintos niveles de conocimientos, vamos a poder ver, nosotros nos vamos a concentrar en dos tipos de conocimiento. El empírico y el científico, para ver cuáles son las diferencias y las características que en cada uno de ellos. Pero para ello, previamente tenemos que analizar que el proceso del conocimiento no existe, no se va a dar, si es que en primer lugar no hay una interacción entre dos elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos dos elementos fundamentales en el proceso del conocimiento? Son el objeto de estudio, es decir, el objeto que me interesa a mí conocer, o que te interesa a ti conocer. Acá, por ejemplo, simbólicamente se ve un árbol. Entonces, a mí me interesa conocer el árbol, conocer esa planta. ¿Qué tipo de planta es, su formación, qué tipo de frutos produce, en qué épocas del año, por ejemplo, se puede cosechar, qué tipo de abono se le tiene que poner, etcétera, 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 etcétera? Entonces, ese objeto de estudio que a mí me interesa conocer, viene a ser el sujeto investigador. Entonces, hay dos elementos. El objeto del conocimiento, o objeto de estudio, en este caso, simbólicamente es esa planta, es todo aquello a que el sujeto puede estar dirigido, es decir, la idea, la acción, la persona, el objeto que me interesa conocer. Y el sujeto, que es el investigador, es la persona o grupo, ¿no?, que busca respuestas a diversos temas o situaciones problemáticas con relación a ese objeto de estudio. Por lo tanto, se va a dar una relación de conocimiento sobre realidad donde interactúa un objeto con el sujeto. En conclusión, no puede haber conocimiento si no se da esa interacción entre estos dos, sujeto y objeto. ¿Cómo se da la interacción a partir del conocimiento vulgar o común? Por ejemplo, donde el proceso del conocimiento se inicia en entrar en contacto con los órganos de los sentidos, con el mundo exterior. Por ejemplo, cuando el niño, nosotros todos hemos nacido, en el primer momento que salimos del vientre de nuestra madre, sentimos frío. Es un conocimiento vulgar, es un conocimiento común. No ha habido todo un proceso científico que nosotros hemos utilizado, sino simplemente sentimos frío. Tenemos la necesidad de alimentarnos, ¿no es cierto? El conocimiento de cómo preparar un arroz, no hemos necesitado de ir a una universidad, de hacer un estudio muy riguroso para poder conocer. Por lo tanto, es el contacto, el conocimiento que nosotros vamos haciendo en ese proceso de descubrirnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? En cambio, si nosotros bien vemos, este mismo conocimiento vulgar o común, ¿no?, es el que se adquiere en la práctica social,
en la práctica laboral y en la relación con la naturaleza, ¿no? El hombre en contacto con la naturaleza sabe cómo pare una vaca, sabe cómo se puede extraer la leche de la vaca, sabe también cómo de repente hacer un quesillo a partir de cuando se hace el cuajo con la leche, ¿no es cierto? En nuestra práctica social, cuando vamos a jugar un partido de fútbol con nuestros amigos, por ejemplo, ¿no? Vamos a adquirir una serie de conocimientos, en una fiesta familiar, en una fiesta social, en nuestro trabajo, en la relación con nuestros compañeros, vamos adquiriendo una serie de conocimientos que son producto de la práctica en la que nosotros nos movemos. Mientras que el conocimiento empírico es el basado en la experiencia. Y en el último, en la percepción, pues nos dice qué es lo que existe y cuáles son sus características. Pero no nos dice que algo debe ser necesariamente así y no de otra forma. Tampoco nos da una verdadera universalidad del conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento empírico vulgar es a través del conocimiento empírico que el hombre conoce los hechos y su orden aparente. Tiene explicaciones concernientes a la razón del ser de las cosas. Pero no puede explicar, por ejemplo, el origen, las causas o los efectos de ese hecho que nos interesa conocer. En cambio, el conocimiento científico, como estamos observando, ya es adquirido en una actividad conjunta de los órganos sensoriales y del pensamiento, apoyándose ya en una reflexión teórica y guiada por principios y reglas. ¿Sí? Ya utilizamos métodos, ¿no? Lo cual implica conocer, por ejemplo, las causas por las cuales estos surgen, ¿no? Ya es ir más allá, ya no es solamente quedarse cómo se produce o cómo es el consumo de drogas, sino, por ejemplo, cuáles son las causas, ¿no?, que inducen a los jóvenes a consumir las drogas. Ya es un conocimiento mucho más exigente, es un conocimiento que nos obliga a poder ir más allá del conocimiento simplemente empírico o vulgar. Entre estos dos conocimientos de la naturaleza y de la sociedad. El conocimiento científico, por lo tanto, es adquirido en una actividad conjunta de los órganos sensoriales. Por ejemplo, podemos observar ahí, que estamos viendo que el sujeto va a conocer al objeto que le interesa, por ejemplo, la producción de papa, la comercialización de trigo, la exportación de lúcuma, por ejemplo, a través de un proceso del conocimiento, donde a mí como sujeto me interesa apropiarme de ese objeto, es decir, apropiarme del conocimiento, todo lo que haya y que exista sobre la producción de papa, sobre la exportación de lúcuma, por ejemplo, ¿no? Y para ello tengo que recurrir a una serie de métodos, ¿no?, donde ya juntando o vinculando la metodología más la investigación, va a generarse un nuevo conocimiento científico. En concreto, el conocimiento científico tiene características. Una de ellas es, el conocimiento es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza. Es decir, a través del conocimiento científico yo puedo explicar las causas de la deserción escolar, las causas de la deserción universitaria, las causas de una baja producción, ¿no? Es general el conocimiento científico porque es válido para todos los casos de la misma especie, ¿no? O sea, si yo estoy hablando, por ejemplo, de que la inflación, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, puede influir en un incremento del desempleo y de la pobreza en un país, es válido para todas las realidades de un proceso inflacionario. Una crisis financiera puede generar más desempleo, más pobreza. Eso es válido. Es metódico y sistemático porque los seres y los hechos están ligados entre sí por ciertas relaciones definidas por el conocimiento de las leyes y los principios, cuyo encadenamiento constituye el sistema, ¿no?, que nosotros lo denominamos la ciencia. Por lo tanto, el proceso del conocimiento, para hacerlo mucho más didáctico, y viéndolo en este gráfico que estamos observando, ¿no?, el conocimiento científico nos pide a nosotros primero, como una etapa previa, observar. Observar, ojo con esto, hay que tener mucho cuidado, que observar no es solamente un equivalente de mirar. Observar es poner en funcionamiento todos los sentidos. Nosotros observamos a través de los diferentes sentidos. Yo puedo observar utilizando la vista, utilizando el olfato, utilizando el oído, utilizando el tacto, utilizando el gusto, ¿no? Una excelente comida, al saborearla, estamos observando la calidad de la misma, ¿no es cierto?
Por lo tanto, nosotros el conocimiento científico lo primero que hace es observar en la realidad objetos que me interesan conocer, estudiar. ¿Para qué? Para conocer sus características. Me interesa conocer las características, por ejemplo, del desempleo. ¿Cuáles son las propiedades del desempleo? ¿Qué relaciones existen y procesos que se dan en el desempleo en diferentes niveles, en el ámbito urbano, en el ámbito rural? El desempleo, las relaciones y propiedades que se dan en el desempleo en los diferentes sectores, por ejemplo, donde hay un mayor desempleo, si es en el sector servicios, en el sector transporte, en el sector agrícola, en el sector pecuario, en el sector construcción, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, al observar a ese objeto en la realidad y conocer sus características, conocer sus propiedades, sus relaciones y sus procesos, me permite descubrir, me permite conocer esa realidad, conocer ese objeto, ese fenómeno, ese hecho de estudio que a mí me interesa. Entonces ya lo conozco, ya sé cómo es, ya sé dónde está y cuándo se presenta, ya lo conozco. Acuérdense de lo que hablamos del conocimiento que todo ser humano a veces se pregunta, ¿no? ¿Cómo, cuándo, dónde, etcétera? Y si ya lo conoce, ya lo puede describir. Y si ya lo puede describir, entonces también lo puede explicar. Explicar las causas de una baja producción de trigo, las causas del incremento del desempleo, o también las causas del incremento, por ejemplo, de la mortalidad infantil, etcétera. Entonces, ya estamos yendo en un proceso. El conocimiento científico cada vez va a través de sus diferentes etapas, ¿no?, yendo a un nivel de mayor complejidad para conocer con mayor profundidad y conocimiento a esa realidad, a ese objeto que esté en esa realidad, a ese hecho que esté en esa realidad, ¿sí? A través de la observación, lo descubro, lo conozco, lo puedo explicar, y si lo puedo describir y lo puedo explicar, por lo tanto puedo predecir cuál va a ser el comportamiento de ese hecho, de ese objeto en el futuro. Por lo tanto, el proceso del conocimiento científico son conocimientos sistémicos de la realidad. En la gráfica que vamos a ver ahora también, vamos a ver cómo el proceso de generación y perfeccionamiento del conocimiento científico, cómo se da ese proceso de generación y cómo se va perfeccionando. ¿Por qué se perfecciona? Porque al inicio el sujeto tiene una visión de un objeto, al comienzo, ¿no? Cuando recién empezamos nuestro proceso del conocimiento, a observar sistemáticamente el objeto, conocemos sus características, vamos conociendo sus propiedades, vamos conociendo las pautas de comportamiento que tiene ese objeto. Y comenzamos a un proceso de reflexión. Vamos reflexionando, vamos verificando y vamos sintetizando. Por lo tanto, la imagen conceptual que yo tenía al comienzo sobre ese objeto ya no va a ser la misma. Ya cambió. ¿Por qué cambió? Porque al objeto lo conocía de una manera. Pero cuando ya comienzo a estudiar sus características, comienzo a ver sus propiedades, cuando comienzo a ver las pautas de comportamiento de ese objeto, entonces, y comienzo a reflexionar y verificar y sintetizar ello, ya mi imagen conceptual ya es distinta al objeto que yo tenía al comienzo de la observación. Por lo tanto, se ha dado un proceso de retroalimentación de conceptos previos que yo tenía sobre ese objeto. En cambio, el método científico, ¿no?, también, que se apoya en el conocimiento científico, ¿no?, es importante poder definir lo que es el método. Método es un orden que se debe imponer a los diferentes procesos necesarios para lograr un fin dado a un resultado deseado. Camino que conduce al conocimiento. Entonces, el conocimiento científico se vale del método científico para poder observar, para poder descubrir o conocer, para poder explicar y para poder predecir. Por lo tanto, el método científico, ¿no es cierto?, viene a ser entonces el conjunto ordenado de procesos que el investigador debe comprender en la investigación y demostración de la verdad. ¿Cuáles son los elementos del método científico? Los elementos del método científico en los que se apoya para generar un sistema teórico de la ciencia son los conceptos, la definición de esos conceptos, los hechos que son los que nos interesan observar, las variables que surgen de ese hecho, es decir, por ejemplo, si a mí me interesa estudiar el hecho sobre el desempleo, la variable que voy a estudiar es el desempleo. Y los indicadores, que son las unidades de medición o subvariables
que me van a ayudar a poder comprender mejor el desempleo. Por ejemplo, si el desempleo, ¿cuál es la característica principal del desempleo en la ciudad de Lima metropolitana? O en la ciudad de Iquitos, por ejemplo. Uno de los indicadores, me interesaría saber en la edad donde hay mayor desempleo, si son en los hombres o en las mujeres si hay mayor desempleo, en qué sectores hay un mayor desempleo. ¿Ven? Son los indicadores que me van a ayudar a poder medir, ¿no?, la variable, el desempleo en la ciudad de Iquitos, o en la ciudad de Cusco, o en la ciudad de Puno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el método científico como proceso, también igual que el conocimiento científico, observa, a través de la observación formula hipótesis, experimenta, genera e induce, ¿no?, o sea, utiliza mucho como estamos observando, esa capacidad compleja que hemos visto en métodos de trabajo universitario, la inducción, la deducción, ¿ven?, el análisis y la síntesis para generar nuevas teorías y producir nuevas doctrinas. En concreto, el proceso del método científico, como hemos visto, parte de las observaciones, a través genera hipótesis, ¿no es cierto? Y si estas hipótesis no son coherentes, se vuelven a modificar, porque son sometidas a prueba. Y si ya son sometidas a prueba, entonces esas hipótesis pueden generar predicciones. Y esas predicciones me van a permitir a mí, como parte final, ¿no?, generar una nueva teoría. El método científico, en su aplicación, se apega a las siguientes etapas. Primero, enunciar preguntas bien formuladas, abrir conjeturas, ¿no?, fundadas y contrastables con la experiencia, para contestar a las preguntas que nosotros nos hacemos sobre esa realidad que nos interesa conocer, derivar consecuencias lógicas de las conjeturas, ¿no es cierto?, arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación, someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe que merecen, y llevar a cabo la contrastación e interpretación de resultados. Por lo tanto, el método científico, a través de ello, permite estimar, ¿no es cierto?, como parte de su aplicación, la penúltima etapa, estimar, ¿no es cierto?, la pretensión de la verdad de las conjeturas y de la fidelidad de las técnicas que hemos utilizado, para finalmente determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas, ¿no?, y las técnicas, y poder formular los nuevos problemas originados por la investigación. En resumen, cerrando ya el tema, podemos decir entonces que lo que buscamos con ustedes a través del conocimiento del tema sobre el conocimiento y el método científico, formar en ustedes el espíritu científico. El espíritu científico viene a ser, en la práctica se traduce por una mente crítica, objetiva y racional. El crítico solo admite lo que es susceptible de prueba. La objetividad es la condición básica de la ciencia. Y la racionalidad da explicaciones plenamente justificadas a la solución de un problema específico. En concreto, entonces, en resumen, como podemos ver, esto viene a ser lo que hemos tratado en el tema 1 sobre el conocimiento y el método científico. Por lo tanto, termino esta parte recordándoles, ¿no?, de cómo tanto el conocimiento como el método científico son fundamentales para nuestro proceso de investigación.